mencionado, que nos parece un tema relevante. Para esta clase va a participar Diego Encalada, que fue nuestro interno hace no tanto tiempo, y que él fue el que nos motivó un poco a indagar sobre este tema, y la doctora Bombán, que ella trabaja en el Policlínico de Identidad de Género del Hospital Van Buren, así que más que nada ella nos va a aportar la parte más concreta de las terapias y lo que se hace en el Poli. ¿Ya? Así que los dejo con Diego, que va a iniciar, y luego vamos a ir exponiendo los tres. ¿Se ve ahí? Sí, se ve. Sí, se ve. Bueno, buenos días. Yo creo que ya todos me conocen, así que las introducciones las vamos a pasar de largo. La idea de esta presentación es que al final ustedes puedan reconocer las diferencias entre los conceptos de género no conforme, disforia y sexualidad, para que podamos brindar una atención adecuada a los pacientes de la diversidad sexual, lograr integrar en nuestra práctica clínica las patologías y características relevantes de los pacientes LGBTI, y conocer el proceso clínico integral al evaluar a un paciente transgénero. Entonces vamos a partir con una pequeña introducción con conceptos, comorbilidades, barreras en la atención a los pacientes de la diversidad sexual, cómo abordamos a los pacientes trans y algunas conclusiones. Entonces, a modo de introducción, yo creo que es sabido por todos y todas que la realidad de algunas personas de la comunidad LGBTI es una realidad vulnerada, y eso lo vemos constantemente en los medios de comunicación que aparecen básicamente por lo menos uno a la semana, ataques homofóbicos o transfóbicos, y eso en el fondo repercute en la calidad de vida de las personas LGBTI. Y este fue el último ataque homofóbico que hubo. Se supone que fueron unos neonazis que atacaron a un joven ocupa debido a su orientación sexual, que fue hace menos de 2 semanas. Este estudio está realizado por Todo Mejora, que es una ONG que se dedica básicamente a disminuir el tema del bullying homofóbico en escolares y preescolares. Hizo este estudio, una encuesta, donde revelaron que el 70% de los estudiantes se sentía inseguro debido a su orientación sexual, que el casi 95% escuchó comentarios LGBT-fóbicos en su colegio, y que el 60% escuchó comentarios que esos comentarios provenían por parte del personal del colegio. 2/3 fue acosado verbalmente por su orientación sexual, 1 de cada 10 fue golpeado por su orientación sexual, y casi 1/3 sufrió ciberbullying debido a su orientación sexual. Y en el resumen ejecutivo de Todo Mejora, lo que concluyen es que a mayores niveles de experiencia de violencia escolar, habrían menores niveles de autoestima en los niños, mayores niveles de depresión y más ausentismo escolar. ¿Esto se ve? Sí. Los estudios demuestran que hay 8 veces más intentos de suicidio en adolescentes LGBT con rechazo familiar. Más del 50% de personas trans menores de 20 años han tratado de suicidarse, y hay un 15% de deserción escolar por bullying, rechazo familiar y violencia sexual en personas de la comunidad LGBTIQ+. Ahora vamos a ver algunos conceptos. Estos conceptos pueden ser un poco reduccionistas, y no quiere decir que alguna persona tenga que sí o sí encasillarse en alguno de estos términos, ¿ya? Para mí creo que la sexualidad es mucho más fluida que ser 100% algo o 0% algo. Entonces, ¿qué es ser LGBTI más? L por lesbiana, la G por gays, la B larga por bisexuales, la T por trans y la I por intersex. Y ponemos el signo más en el fondo para todas aquellas personas que no se sientan representados por ninguno de esos términos. Ahora, ¿qué es el género? Yo creo que todos sabemos que es el género, pero según la OMS, son los roles que están socialmente construidos y que son aprendidos o inculcados
de acuerdo a nuestro nivel, a nuestro nivel cultural y a la sociedad, y que considera que son apropiados solo para hombres y solo para mujeres. Ahora, para hacer más fácil, en el fondo, los términos que vamos a ver los vamos a dividir básicamente en 4 conceptos, y para eso tenemos este unicornio de género. Uno es el cerebro del unicornio, que es la identidad de género, ya que es cómo me siento yo. Después tenemos el corazón, que es lo que a mí me atrae, en el fondo sería la orientación sexual. Y después tenemos este ADN, que representaría la genitalidad, si es que es el sexo que me asignaron a nacer, si soy hombre o mujer o intersex. Y además tenemos estos puntitos acá al lado, que en el fondo es cómo este unicornio expresa y conjuga cada una de estas cosas, y es en el fondo lo que nosotros vemos cuando conocemos a alguna persona. Entonces, el sexo biológico es la genitalidad, es lo que me asigna el médico cuando hace el examen físico cuando yo recién nazco. Si es que soy hombre, soy mujer o tengo una genitalidad dudosa, intersex. Con respecto a la orientación sexual, es a lo que yo me siento atraído físicamente, emocionalmente, sexualmente. Y está la heterosexualidad, que son los heterosexuales. Los homosexuales, que se sienten atraídos hacia su mismo género, y los bisexuales, que sienten atracción hacia ambos géneros, ¿ya? Estas son las únicas orientaciones sexuales que están reconocidas por la OMS. Hay un montón más, que ustedes las pueden buscar: la pansexualidad, demisexualidad, antrosexualidad, etc. Y después tenemos la identidad de género, que es, en el fondo, cómo es la experiencia profunda interna de cada uno de acuerdo a la genitalidad que le asignaron, o cómo cada persona vive la experiencia de ser hombre o ser mujer. Y acá tenemos ser cisgénero, aquella persona que su identidad de género, es decir, su cerebro, le dice que es hombre o es mujer y que además es concordante con su genitalidad. Ser trans, en el fondo, es aquella persona que habría una discordancia entre lo que siente en su cerebro, en el fondo, soy mujer o soy hombre, pero es discordante con su genitalidad. Y no conforme, básicamente, es que no le interesa nada, no está conforme con su genitalidad y no le importa. Entonces acá tenemos en teoría habrían dos opciones: es que si yo soy reconocido genitalmente como hombre, pero tengo una identidad de género femenina, en el fondo sería un trans de masculino a femenino, y a la viceversa, si tengo genitalidad femenina pero mi identidad de género es masculina, sería un trans femenino masculino, en términos de transición. Hay un término que es muy importante que lo sepan diferenciar, que es la disforia de género, y que no todos los pacientes trans tienen disforia de género, porque la disforia de género es un cuadro clínico caracterizado por un distrés emocional significativo y que altera el funcionamiento de cada persona, y que está relacionado básicamente por su identidad de género. Ya hay muchas personas trans que no tienen distrés clínico, ya no tienen como ese rechazo hacia su genitalidad, por lo tanto tienen una vida libre de estigma social o de patología psiquiátrica, psicológica, etc. ¿Ya? Entonces esas personas no serían catalogadas como disforia de género. Sin embargo, hay algunas personas que a esto sí les genera un distrés clínico y que afecta su calidad de vida. Ahora, con respecto a los determinantes de la identidad, hay varios estudios, no se ha llegado 100% a un acuerdo de qué es lo que en el fondo nos hace ser gays, o qué nos hace ser trans o cisgénero, pero se sabe que hay una base que es biológica, otra que es ambiental y otra que es cultural, y que todo va incidiendo y se conjuga para finalmente ser lo que realmente somos. Este estudio es del año pasado, que en el fondo logró identificar ciertos loci en el ADN de personas homosexuales, y que podrían haber explicado de por qué esas personas eran homosexuales. Sin embargo, finalmente se llega a la conclusión de que estos loci, aunque las personas tengan estos loci, pero no hay un ambiente que favorezca en el fondo que esos loci se expresen, no son finalmente expresados, y no llevaría a la homosexualidad, por decirlo de alguna manera.
Ahora, el género no conforme es un término que es bastante nuevo, que se está usando mucho más que el término trans, y es el grupo, se define como un grupo de personas que no se identifican con el género asignado al nacer y que su expresión de género no cae en la definición de masculino o femenino. Con respecto a la incidencia, en Estados Unidos se habla que del 0,3 al 0,8% de los adultos se identificaría como transgénero y que la incidencia sería 1 en 11.900 trans femenino y 1 en 30.400 trans masculino. Parece que me pasé. Ahí viene la doctora Mercado, así que los dejo ahora. Me robó mi parte. Sí, perdón. Ya. Entonces, cuando revisamos el tema el año pasado, ¿sí? Nos hizo preguntarnos cuánto sabíamos de esto, y en verdad yo me di cuenta que no sabía mucho, y de hecho hicimos una presentación en nuestro servicio, y tampoco la gente sabía mucho. ¿Y cuál es el impacto de esto en el día a día, en nuestro quehacer clínico? Dale, Diego. Nos dimos cuenta que estos y estas pacientes experimentan grandes limitaciones y barreras cuando quieren acceder a la salud, por cualquier motivo. Primero, que hay falta de manejo en el tema de nosotros mismos y de todo el personal, y otros problemas son que prácticamente no existe cobertura de las aseguradoras de todo lo que implica en el fondo el proceso del transgénero y esta transición. Ya no está cubierta mucha la patología psiquiátrica, no están cubiertas las terapias hormonales cruzadas, y las cirugías tampoco. En el hospital hay programas, pero no así en todos los hospitales, y no tampoco en extrasistemas, los pacientes que pueden ser ISAPRE, por ejemplo. ¿Ya? Así que esto es una gran barrera para este grupo de pacientes. Dale, Diego. Se sabe que un 30% de pacientes trans no consultan porque temen que los discriminan, o sea, un tercio. Y la mitad de ellos refiere que cuando van a consultar tienen que enseñarles ellos al personal de salud sobre cómo qué es, yo soy trans, le tienen que explicar qué es ser trans, cómo tienen que llamarlo, etc. ¿Ya? Y 38% de trans también rechaza sus controles ginecológicos. Y la mayoría, casi el 100%, sufre de trastornos ansiosos cuando se acerca a la consulta que tienen programada. Se sabe, y esto está descrito, que los pacientes transgéneros tienen mayores tasas de comorbilidades asociadas, principalmente las siguientes. Las ITS son sumamente más frecuentes en este grupo de pacientes, principalmente en transgénero femenino, ¿ya? Y reportando hasta una tasa de un 35%. El uso de terapias ilegales de hormonas también alcanza hasta un 50%, que las inician sin prescripción médica, con todas las complicaciones que eso implica, que las va a mencionar Marichu después. Y la mayoría de estos pacientes son más vulnerables socialmente y viven en situación de calle. Se ha visto que 40% de las personas que viven en situación de calle se identifican con alguna de las siglas LGBT. Y dentro de la patología psiquiátrica, como había mencionado Diego, la mitad antes de los 20 años ya ha intentado suicidarse, y se sabe que tienen más abuso de sustancias, de tabaquismo, y claramente todo esto, aparte de probablemente del que es por el proceso, que es muy complejo, porque nosotros mismos como sociedad probablemente los hacemos sentir marginados y rechazados, y lleva a que haya mayor patología psiquiátrica. Este es un estudio que hizo un seguimiento de pacientes transgéneros que estaban recibiendo terapia hormonal cruzada, tanto femenino como masculino, y lo que vieron que la mayoría de estos pacientes que fallece a temprana edad, ¿ya? Más que nada trans femeninos, o sea, transición hombre o mujer, mueren por SIDA y mueren por suicidio o por uso de drogas ilícitas. Así que esto reafirma aún más el tema de que la patología psiquiátrica y las ITS son sumamente relevantes en este grupo. Ahora, respecto a la educación médica, se sabe, no hay tantos estudios, pero hay cada vez más. Se ha visto que en las mallas curriculares de pregrado
este contenido no supere más de 5 horas, ¿ya? Bueno, nosotros mismos en el internado tenemos pocas horas dentro, pero habíamos incorporado recientemente la asistencia al poli de identidad de género una vez a la semana, ¿ya? Y la mayoría de los alumnos dicen, un tercio, que nunca tuvieron formación sobre esta temática. Ya el año 2013 y 2016, las organizaciones que forman las mallas curriculares de pregrado y tanto posgrado en formación gineco-obstétrica establecieron que este tema sí o sí tiene que estar incluido en las mallas curriculares, ¿ya? Porque habitualmente nosotros los ginecólogos podemos ser los primeros que se enfrentan a estos pacientes. Sigamos. Y esto es un poco de lo mismo, son todos los reportes en el fondo, las sociedades que han dicho que tenemos que en el fondo incluir esta temática, y estas son las guías clínicas en las que nosotros basamos esta presentación. Siga nomás. Este es un estudio que es de los más grandes que hay, que estudió los programas de formación gineco-obstétrica, o sea, de posgrado, en Estados Unidos en el año 2016-2017. Y lo que querían describir era si estos programas incluían la temática de transgénero. Y ahí lo que ellos obtuvieron fue que la mitad incluía esta temática, solo la mitad, ¿ya? Y lo que vieron fue que al compararlo con las instituciones que la incluyeron versus las que no, se dieron cuenta que las que la incluían eran porque esas universidades y esos campos clínicos quedaban en comunidades o en ciudades que tenían como la comunidad transgénero era muy potente. Y en esas comunidades estaban obligados, por así decirlo, a impartir ese tema porque veían muchos pacientes trans en sus hospitales. Ahora, dentro de todos estos, la mayoría, un 64%, reportó que le interesaba formarse en el tema. Y el 80% de las universidades que no incluían esta temática, planificaron y se comprometieron a incluirla al año siguiente. Ahora, ¿cuáles son las competencias que nosotros creemos que debe sí o sí tener un ginecólogo, pero más que un ginecólogo, cualquier médico general, o al menos los que cuando se pasan por gine? ¿Cuál es la idea? Uno, que seamos capaces de asistir en controles de rutina, que logremos derivar oportunamente pacientes transgéneros para que sean evaluados por un equipo multidisciplinario, que sepamos que sí o sí estos pacientes, ya sea su transición masculino o femenino, no nos olvidemos que muchos no tienen la cirugía, ese es el paso final, o muchos no quieren hacerse la cirugía o no pueden. Por lo tanto, tenemos que seguir haciendo tamizaje de cáncer cervicuterino, de cáncer de mama y de cáncer de próstata, eso no se nos puede olvidar. Y además, tamizaje en forma anual, que Marichu puede aportar más en eso, cada cuánto se hace de todas las ITS, porque sabemos que es más probable que nuestro paciente sea portador de cualquier enfermedad de transmisión sexual, sobre todo VIH. Y en transgénero masculino, o sea, mujer a hombre, sí o sí tenemos que completar nuestros esquemas de vacunación de HPV para prevención del cáncer cervicuterino, también de condiloma según la vacuna que usemos, y también no olvidarse que independiente si es trans, bueno, si es la orientación sexual, como dijo Diego, es distinto a cómo yo me identifico con mi género. Por lo tanto, la consejería anticonceptiva debe ir sí o sí, porque no porque sea un trans masculino yo digo, no se va a embarazar, eso no es así, ¿ya? Promover el uso del preservativo, principalmente prevención de ITS, prevención de embarazo, y también no olvidarnos que muchos pacientes pueden querer tener hijos a futuro, transmasculino o femenino, entonces debemos ofrecer opción de preservación de fertilidad, ya sea de espermios o de ovocitos, no se nos puede olvidar esto. Entonces, dentro de las competencias, tenemos que incluir el anamnesis, la actividad sexual. ¿Tienes una pareja femenina o pareja masculina, o tienes ambos tipos de pareja? Y el número de pareja sexual, que era algo que a veces uno como que da por sentado que si es mujer, ya tiene sexo con hombre. No necesariamente, hay que preguntarlo dirigidamente. ¿Tu pareja femenina o masculina o ambos? ¿Ya? Trato neutral o preguntar dirigidamente. Por ejemplo, ¿cómo quieres que yo te llame?
por el nombre femenino, masculino. Eso habitualmente los pacientes refieren que se sienten cómodos cuando uno pregunta, ¿cómo quieres que te llame? No sé, Pedrito, no sé, cualquier nombre, ¿ya? Y el trato siempre respetuoso y siempre privado de las cosas que uno habla con el paciente. Dele, Diego. Ya. Y ahora viene Marichu, que ella se encarga específicamente de toda la parte médica y el ingreso de estos pacientes. Bueno, yo les voy a hablar un poco de cómo es el proceso de integración al Policlínico de Identidad de Género de estos pacientes, al cual me uní e inicié la actividad hace poco y surgió mi interés después de tener que enfrentar a un par de pacientes transgénero masculinos que tuvimos hospitalizados harto tiempo en la ginecología, producto de complicaciones postoperatorias, y que nos dimos cuenta efectivamente que eh, muy pocos ginecólogos sabíamos respecto de este tema y tampoco sabíamos cómo tratar a estos pacientes, cómo dirigirnos a ellos, y resultaba bastante incómodo. La evaluación en el nivel secundario se hace a través de una derivación desde la atención primaria de estos pacientes y requiere sí o sí de una entrevista psicológica de ingreso que confirme la disforia de género, verifique la red de apoyo de este paciente, que nos va a hablar de su adherencia al tratamiento y al seguimiento, y eventualmente, ¿cuál fue la pregunta que hicieron? ¿Disforia de género es solo en pacientes trans? Claro, en teoría sí. La disforia de género se refiere al término de un paciente que no está conforme con su género y que por lo tanto desea transitar hacia el género opuesto, ya sea femenino o masculino. Este término, de hecho, se reemplazó por el término trastorno de género, que era el concepto que se usaba en el DSM antiguo y que se cambió por disforia para poder eliminar la estigmatización respecto a estos pacientes y también las barreras discriminatorias. Se evalúa entonces a través de un equipo multidisciplinario que involucra múltiples especialidades: endocrinología para la terapia hormonal, urología y ginecología para las terapias quirúrgicas, cirugía plástica también, más que nada para la cirugía de mama, salud mental obviamente, y otras como fonoaudiología y kinesiología. Siguiente. Al enfrentar a un paciente transgénero para el inicio de la terapia hormonal, se debe tener en consideración cuál es la etapa de su vida en que se presenta. Si es un paciente que todavía no ha iniciado la pubertad, se realiza una supresión puberal, es decir, se detiene o se bloquea el inicio de la pubertad, y en cambio si es adulto y ya ha cursado su pubertad y por lo tanto ya se ha manifestado o expresado su género en sus rasgos o caracteres sexuales secundarios, se inician hormonas cruzadas para obtener la feminización o masculinización de acuerdo al género al cual el paciente quiera transitar. La siguiente. Los requisitos para el ingreso al policlínico son que tenga al menos 6 meses vivenciales con la identidad de género correspondiente, mayor de 13 años al menos para iniciar la supresión puberal, mayor de 16 años para administrar hormonas cruzadas, y si es mayor de 18 años, basta con el consentimiento del paciente, pero si es menor de 18 años, se debe obtener el consentimiento del tutor legal. Y obviamente realizar exámenes para evaluar tu estado metabólico previo al inicio de las hormonas. Siguiente. Cuando los pacientes llegan en pubertad temprana, es decir, Tanner 2 o 3, que sería el botón mamario en niñas y el volumen testicular en hombres, se inicia entonces la supresión puberal con agonista de GnRH, lo cual está demostrado que mejora la salud mental de estos pacientes y genera una buena adherencia. Esto sustentado en el hecho de que disminuye o elimina la presión del desarrollo puberal continuo para permitir que ellos exploren su género libremente. Hay que siempre informarles sobre los efectos adversos
que podría producir alteración en la mineralización ósea o infertilidad, y explicarles que los cambios que se produzcan son aún reversibles, ya en el fondo no van a obtener la adquisición de ninguno de los caracteres sexuales secundarios del género contrario todavía, sino que van a poder ser cambios reversibles todavía. Y monitorizar el calcio y la vitamina D. Si es una pubertad tardía, se debiese hacer una combinación de análogos con hormonas cruzadas, que esto es más resorte del endocrinólogo infantil. Bien. Ahora, en el paciente adulto, que es a lo cual nosotros nos vemos enfrentados, se utilizan hormonas cruzadas. Si es un trans femenino, es decir, es un hombre que desea transitar hacia el género femenino, se usa el estrógeno principalmente para la feminización, y si es lo contrario, un paciente transmasculino, es decir, hombre que desea transitar hacia, mujer que desea transitar hacia masculino, entonces se usa principalmente testosterona para masculinizar. La siguiente. Antes, tener en consideración cuáles son las contraindicaciones de cada una de estas hormonas, ya que en ese caso no se podrían iniciar estas terapias. En el caso del estrógeno, que está asociado, o sea que no se puede administrar en caso de enfermedad tromboembólica, enfermedad cerebrovascular, migrañas y cáncer de mama, y la testosterona, cáncer de mama o útero, disfunción hepática severas y eritrocitosis. Siguiente. Entonces, en el caso de la feminización, lo que se hace es bloquear la producción de testosterona desde el testículo, y lo que más se usa, al menos en el policlínico, es la espironolactona, con una dosis máxima diaria de 150 miligramos, y si no, se puede usar acetato de ciproterona o análogos de GnRH. Y luego la fase 2 consistiría en administrar estrógeno para poder producir la feminización de los caracteres o de los rasgos faciales sexuales secundarios, y se usa estradiol oral con una dosis máxima diaria de 6 miligramos, también se pueden usar en parches transdérmicos o en inyección. Los riesgos asociados de esta terapia es la espironolactona, que podría producir hipercalemia, por lo tanto se deben monitorizar los electrolitos plasmáticos de manera seriada, y el estradiol, que está asociado a eventos trombóticos, a hipertrigliceridemia, a resistencia a insulina y diabetes en caso de pacientes con factores de riesgo cardiovasculares previos, e hiperprolactinemia, que también se debiese monitorizar de manera seriada. Siguiente. La evaluación clínica de la feminización, que es algo que se debe informar al paciente acerca de cuáles son los objetivos que se esperan y su temporalidad. A los 3 meses, esto es aproximado, siempre puede variar un poco, debería haber disminución de libido y disfunción eréctil, que es lo primero que aparece en el fondo, la desaparición de las erecciones matutinas. A los 6 meses, la distribución de la grasa corporal, la reducción de la masa muscular y piel menos oleosa, crecimiento mamario y reducción del tamaño testicular, y al año adelgazamiento y menor crecimiento del vello facial y corporal. Estos cambios, de todas formas, se pueden demorar hasta 3 años en obtenerse, y eso la paciente debe saberlo. La siguiente. El objetivo de laboratorio para la feminización y en los rangos en los cuales se debiesen mantener permanentemente estas hormonas son estrógenos de 100 a 200 picogramos por decilitro, y la testosterona menos de 50, que quiere decir que vamos a mantener a la gónada bloqueada. La siguiente. Por otro lado, el transgénero masculino, la fase 1 consiste en bloquear la ovulación y la producción de estradiol. Eso se hace con acetato de medroxiprogesterona. Y en la fase 2, administrar testosterona, que se hace de manera inyectable habitualmente con un decanoato de testosterona, o más conocido en el mercado como Nevido, que se administra de manera intramuscular cada 8 a 12 semanas, y con lo cual se consigue aumentar las concentraciones de testosterona efectivamente.
La siguiente. Los riesgos asociados de cada una de esta terapia en la testosterona consiste en la policitemia, por lo tanto hay que controlar el hemograma de manera seriada, la hiperlipidemia, resistencia a la insulina, diabetes e hipertensión en pacientes que tengan riesgo de base cardiovascular, y la progesterona podría estar asociada a un riesgo cardiovascular, pero esto es controversial, así que en pacientes que no tienen nada de base se podría administrar de manera segura. La siguiente. La evaluación clínica de la masculinización, que también debemos informar al paciente cuáles son los hitos a esperar. A los 3 meses deberían tener la piel más oleosa, con aparición de acné incluso. A los 6 meses la redistribución de la grasa corporal, amenorrea, aumento del tamaño del clítoris y atrofia vaginal. Y al año se puede conseguir la profundización del tono de voz y el aumento de la masa muscular. Estos cambios son un poco más lentos, podrían durar hasta 5 años para obtenerlos de manera completa. Siguiente. Y los objetivos de laboratorio es que la testosterona esté en concentraciones entre 500 y 800 para poder obtener los rasgos que se están buscando. Y si está menos de 400 se debiese aumentar la dosis del intervalo, y acá no está puesto, pero si está sobre 1000 se debiese espaciar el intervalo o incluso suspenderlo por un tiempo para no tener efectos adversos, sobre todo sobre la policitemia. ¿Ya? Siguiente. Por último, la cirugía y las terapias complementarias que se pueden ofrecer, sobre todo quirúrgicas, habitualmente después de un año de estar en el policlínico y de haber recibido la terapia hormonal, con evaluaciones psicológicas serias de los pacientes, consejería y viendo en el fondo que están conformes con la transición hacia el género que ellos desean. Se le puede ofrecer la genitoplastía, ya sea feminizante o masculinizante. En el caso del transgénero masculino, se les ofrece la histerectomía más salpingoforectomía bilateral con mastectomía, y en el caso de los pacientes transgénero femenino, se les ofrece terapias fonoaudiológicas para poder reducir el tono grave de su voz, que no se obtiene tan fácilmente con la feminización hormonal. Y de lo contrario, si no se logra de manera adecuada con la fonoaudiología, se puede ofrecer cirugía de cuerdas vocales, que consiste en adelgazar las cuerdas vocales para obtener un tono de voz un poco más agudo o femenino. Y por último también existe cirugía plástica facial para poder corregir rasgos faciales característicos asignados al género no deseado. Siguiente. Como conclusiones, los pacientes transgéneros son una población vulnerable que han recibido gran rechazo social a través de la historia y tienen acompañados además comorbilidades médicas y psiquiátricas, probablemente a consecuencia de esto. Hay que recordar cuáles son los conceptos, ya que sí son distintos entre sexo, orientación sexual e identidad de género. Mejorar la preparación de nosotros que estamos estudiando esta carrera y que nos vamos a ver enfrentados a estos pacientes en el futuro, para mejorar la atención de ellos e integrarlos a la docencia en pregrado y posgrado. Y sobre todo eliminar cualquier barrera. Solo el desarrollo de la compasión y el entendimiento por otros puede traernos la tranquilidad y la felicidad que estamos buscando. Muchas gracias. ¿Preguntas? Sí, yo tengo una pregunta. Para acceder al poli es solamente vía APS, que ayer justo me consultó una amiga psicóloga porque tenía un caso. Sí, tienen que hacerlo a través de su consultorio con una interconsulta foliada. Ya. Sí, ahí va poliidentidad de género dirigida, ¿verdad? Claro. Vale, gracias.
Ahora con el COVID, Mari, ya no hay ingresos, ¿cierto? ¿Cómo es? No, van a haber ingresos solo a partir de marzo del próximo año. Porque no hay capacidad en el fondo. Sí, de hecho el poli ya está cubriendo alrededor de 400 o 450 pacientes, que finalmente son no solo de Valparaíso, sino de otras regiones, porque existen muy pocos centros a nivel nacional, pero el truco, entre comillas, es que tienen que tener alguna dirección de Valparaíso en el FONASA. Ya. ¿Sirve de Viña? Que este chico es de Viña. No, o sea, en el FONASA tiene que tener alguna dirección que sea de Valparaíso. Ya. Yo tengo dos preguntas. Que decía que uno de los requisitos también era 6 meses con su identidad de género. En ese caso, como desde APS, ¿se hace el seguimiento de los 6 meses hasta que vaya en el fondo al poli? ¿O es desde que llega al poli? Porque asumo que ahí no se le da el tratamiento hormonal hasta que cumplan los meses, ¿no? Sí, ese requisito se evalúa en la entrevista psicológica en el hospital. Entonces, si Ya, el paciente refiere que tiene una disforia de género, lo que tienen que hacer es derivar. Y acá la psicóloga evalúa si cumple o no con los requisitos. Doc, y A una través de una pregunta, entrevista. en caso de que nos llegue, por ejemplo, a APS, alguien que ya está con tratamiento hormonal, pero no indicado por un médico, ahí la idea es como suspenderlo y derivarlo, ¿qué hacer ahí? Sí, es súper frecuente que los pacientes, como por temor o rechazo, no expresen o manifiesten o busquen ayuda respecto a las terapias hormonales y que lo hagan de manera clandestina. Es súper frecuente. Y eso está asociado a riesgos, puede ser peligroso. Entonces, lo que se debe sugerir es que efectivamente la suspendan, que esperen la evaluación adecuada por el equipo multidisciplinario, donde se va a iniciar después de hacerle un screening hormonal, como se debe. Gracias. Yo tengo otra pregunta. Con los menores de edad, ¿cuáles son las edades como a criterio que se puede derivar? O si los papás están en contra, ¿cómo es el manejo? En el policlínico se han recibido de todas las edades. De hecho, la más joven que había escuchado último tiempo era de 3 años. Un paciente intersex por una hiperplasia suprarrenal congénita, y que ya a esa edad estaba manifestando disforia de género, y eso a través, en el fondo, de sus conductas y de lo que nosotros tenemos entendido como rol cultural respecto al género. Y los mismos padres a veces son los que en este caso trajeron a este paciente, pero no es infrecuente ver rechazo desde los mismos padres y pacientes que ya son adultos o menores de edad, pero ya son adolescentes y buscan ayuda, pero la verdad es que si no tienen el consentimiento de su representante legal y tienen menos de 18 años, lamentablemente no pueden ingresar por ley. De hecho, el DSM-5 tiene una definición que se aplica específicamente a niños, por si acaso. Pero como dice Marichu, requieren sí o sí el consentimiento de los padres hasta esa edad. O del tutor legal. Una duda, ¿el equipo multidisciplinario ve a todos los pacientes? O por ejemplo, los gurús ven solamente a las femeninas, y las gine ven a los masculinos o también a los femeninos, ¿cómo es? ¿Cómo se distribuye en el fondo el equipo? Sí, dependiendo de la edad del paciente, endocrino infantil ve a los pacientes menores de 15 años, y tanto para transición femenina como masculina, porque son terapias hormonales. Los adultos los está viendo desde el punto de vista de la terapia hormonal ginecología. Y urología se encarga de las cirugías, de las genitoplastías, en este caso masculinizantes.
Sí, y parte feminizante igual, pues. Y Claro, Gine se parte encarga feminista, de la mastectomía y de la histerectomía. Ya. claro. Y ahí es con Y cirugía plástica, porque es con reconstrucción mamaria en el fondo. claro, también cirugía de los rasgos faciales. Él también se lo hace cirugía plástica. Y otra duda en el fondo, ¿cómo hacen todo el trabajo como psicosocial en el fondo del ambiente? Porque, como por ejemplo, cuando son más menores que parten con la terapia, como los cambios en el colegio, no sé, en la universidad o en su ambiente, ¿cómo incorporar todo eso como a su realidad? Sí, o sea, es un trabajo comunitario al fin y al cabo, porque existen demasiadas barreras culturales todavía y la idea es primero trabajarlo con el paciente y su entorno, que habitualmente lo hace la psicóloga y cuando ya tienen trastornos psiquiátricos o trastornos depresivos asociados que requieren psicofármacos se derivan al psiquiatra. Pero lo importante es que el paciente cuente con una red de apoyo que entienda su proceso y que vaya a acompañarlo durante todo el proceso. Y respecto a los cambios en la comunidad, es un trabajo en realidad que tenemos que hacernos cargo todos. Generar educación en los colegios, en la educación primaria, acerca de las barreras culturales asociadas al género. Y que va a ser lento, pero se está produciendo. ¿Alguna otra duda? Yo tenía una duda. Cuando uno está en la consulta médica, ¿cómo lo hacen ustedes para manejar, por ejemplo, cuando se ve la necesidad de pedir exámenes para ITS? ¿Cómo manejan ustedes para no llegar a estigmatizar a las personas trans o homosexuales? Claro, lo que se usa habitualmente son palabras neutras. Por ejemplo, en vez de vamos a hacer un Papa Nicolau, vamos a realizar el examen de screening para cáncer, por ejemplo. O en vez de vamos a revisarle la vagina y el cuello uterino, vamos a revisar los genitales. Como sutileza en el lenguaje que se pueden usar para que los pacientes no se sientan incómodos. Y si no, de entrada, preguntarle al paciente si puede uno utilizar esas palabras libremente o si lo hace sentir muy mal, entonces ir cambiando el lenguaje. Ellos a veces se expresan respecto de cómo se sienten cómodos, incómodos, cómo quieren que sean llamados. Pero claro, se pueden hacer esos pequeños detalles y es más fluida la consulta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentarios? Ya. Nosotros tuvimos, bueno, al Diego le tocó verlo y el Amarichu, 2 pacientes trans femeninos que se complicaron sus cirugías de reasignación. Bueno, y otro había ingresado por un absceso tubovárico bilateral, que estuvo séptico, requirió varias intervenciones, ¿ya? Y fue complejo el tema porque en ese entonces los 2 pacientes estaban en un aislado, muchos médicos no querían verlos, y ahí nos dimos cuenta que de verdad son pacientes rechazados. En nuestro propio ambiente, que debiera ser algo familiar, nos dimos cuenta que fueron rechazados y también ese fue el motivo por el que hicimos esta presentación al servicio. Que aún estando año 2020 ahora, bueno, ese 2019, a mucha gente le generó como incomodidad el tema, nos dimos cuenta. Pero por eso hay que naturalizarlo más y empezar a verlo desde siempre, sobre todo usted, o en quinto, o en todos los años, porque la verdad es que no debería ser tema, ¿verdad? Así que esa es como la intención de que revisemos estas temáticas. Para ustedes como más natural que para nosotros probablemente, pero
al menos yo en pregrado ni en la beca nadie nos enseñó este tema, así que todo ha sido nuevo ahora. Doctora, ¿y ha sido muy difícil como con los doctores quizás de más edad? Porque me imagino que Se escucha ahí, mal. Ahora se ahí escucha muy bajo. ¿se escucha Se algo? escucha ¿No? bajito. Ahí ¿Ahí se sí. escucha? Está medio malo mi micrófono. Ahora sí. No, quería saber cómo había sido como la experiencia con los doctores que son de más edad, porque me imagino que ellos sobre todo tienen problemas o que les impacta más, porque enseñarnos a nosotros igual es más fácil, me imagino, porque venimos como con la mente más abierta a estos temas, pero los doctores más viejos, me imagino que debe ser mucho más difícil acercarse a ellos. Sí, de hecho el año pasado yo veo lista de espera quirúrgica del hospital, entonces se operaron muchos, no operé yo, pero programé muchos pacientes trans masculinos, muchas, trans masculinos, sí, hasta me enredé. ¿Ya? Entonces que había que hacer la histerectomía. Y claro, y el equipo que operaba, uno de los doctores, que todos lo queremos mucho, pero me decía, es que no entiendo, hombre, mujer, no me metáis en estas cuestiones, yo no entiendo nada. Entonces yo me senté a hablar con él y le expliqué, como me decía, ¿por qué operamos esto? Entonces yo le expliqué así como, doctor, mire, le expliqué, esto, es trans, así, ya le expliqué. Y le dije, mire, es gente que sufre, que lleva años esperando esto. Me dice, ya, pero ¿y cómo le digo? De tal forma. Entonces cada vez que teníamos pabellón, yo le decía, doc, tiene este viernes 3 pacientes trans, tiene que llamarlos de esta manera, y al final, después, un amor así, mejores amigos, hasta que le costó un poco, pero en verdad es porque uno no sabe. Sí, eso es todo. Entonces es como Pero un ahí, rechazo a que no sé cómo llamarlo, que no sé qué, que me enredo, pero al final conversando yo siento que todo bien. Y no hemos claro, tenido como otros problemas en el fondo. Solo esos 2 casos que les comenté, que fue súper chocante para nosotros ver cómo los pacientes igual fueron súper marginados. No sé si Diego te acordáis de eso. Sí, o sea, para mí igual fue frustrante el hecho de, porque nosotros me acuerdo que con la Javi Leiva perseguíamos para que los operaran, porque no, nadie los quería operar, como que los turnos lo pateaban. Igual entiendo que puede ser un problema como quizás moral, no sé, es que para mí no me cabe en la cabeza que una persona pueda rechazar a un paciente por ser trans, ¿cachai? Y yo lo dije en la reunión que yo había creído que esos pacientes estuvieron hospitalizados meses porque eran trans, ¿cachai? Que no tenían indicación de haberse quedado hospitalizados los 4 meses y tuvieron casi 4 meses, todo mi internado de ginecología. Entonces, para mí igual fue frustrante y quizás por eso nació esta presentación y que la presentamos en el Van Buren, que la presentamos en la Asociación Gremial de Ginecólogos, porque en el fondo hay que ir educando a la gente que es mayor a nosotros y que estos temas quizás en su época no eran tan reconocidos. Sí, yo quiero hacer un comentario. Que claro, como dijo la Javi, lo más probable es que todas estas actitudes de discriminación no sean realmente malintencionadas, sino que nazcan desde el desconocimiento y la ignorancia y de no estar familiarizado con el tema. Porque una vez que comprendimos cómo había que llamarlos, por ejemplo, que eso está ya normado por ley, el cambio de nombre según el género al cual se transitó, y en las fichas, para que ustedes lo sepan, sale el nombre del paciente original, digamos, cómo se registró en el registro civil al nacer, y entre paréntesis sale el nombre por el cual el paciente desea ser llamado, ¿ya? Entonces, en estricto rigor se debe llamar al paciente por el nombre que sale entre paréntesis, ¿ya? Porque ese es el nombre del género al cual el paciente está transitando. Y pasó en pabellón muchas veces que hasta los mismos funcionarios de pabellón, los técnicos paramédicos, leían la ficha y, por ejemplo, decía de Gabriel, por ejemplo, y entre paréntesis Gabriela, y no entendían eso y llamaban al paciente, o sea, era al revés, perdón, Gabriela y entre paréntesis Gabriel, y llamaban al paciente Gabriela todo el tiempo. Y nosotros le decíamos, lo que pasa es que hay que llamarle por el nombre que está entre paréntesis, Gabriel.
Y muchas, algunas veces presentaron actitudes de rechazo o incluso hasta enojo, como, pero ¿cómo? Es que, ¿cuál es el nombre de esta persona? Si ahí dice Gabriel, o sea, dice Gabriela, yo le voy a decir Gabriela y voy a seguir diciéndole Gabriela. Y al final eso es vulnerarlo y pasar a llevar los derechos de una persona, lo que desea ser llamada de otra forma. Sí, en la UCI nos pasaba eso cuando íbamos. Ah, pero yo lo voy a decir Gabriela, decía. Nosotros, no, tenéis que decirle Gabriel, ¿cachai? Como que en verdad es como que uno se siente que está en un mundo de puro niño, pero es súper difícil, de verdad. Pero cuando fuimos a la asociación gremial, eran puros tatitas, pero bien, nos fue súper bien, en verdad. Ahí que tuvimos mucha esperanza. Doctora, y una duda, porque yo me acuerdo que cuando estuve en medicina Van Buren, nos vieron dos pacientes trans, una femenina y uno masculino, y los hospitalizaron en las camas que les correspondían. La femenina estaba en el área de mujeres y el masculino estaba en el área de hombres. En general esto se hace como que es algo que se hace en el Van Buren, ¿no es algo que se está haciendo como por ley en los hospitales, que se hospitalicen donde en el fondo se sientan más cómodos? Debiera hacerse, pero por ejemplo, nosotros teníamos trans masculinos en gine, pero lo teníamos en aislados. Pero era porque igual sus patologías, una tenía un absceso tubovárico, uno, bilateral, que se operó como 2-3 veces. Entonces igual requería cuidado ginecológico y hay que pensar que los hospitales no tienen cama siempre, ni siquiera hay un baño para todas las salas. Cuando lo ideal debiera ser, no sé, pueden ser baños unisex, que eso es lo ideal, pero incluso los mismos pacientes como que se sienten un poco incómodos. Entonces igual hay que explicarles, pero claro, el hospital, uno trata de hospitalizarlo, claro, obviamente como tú dices, pero no siempre existe la infraestructura para poder hacerlo. Entonces habitualmente nosotros tratamos de dejarlo en aislado si es que no nos conseguimos camas en URO, y a veces URO le pide cama gine también. Hacemos como el intercambio, para que sea más cómodo para el lado o el paciente. Pero no siempre es posible. De hecho, en el Pereira, por ejemplo, el año pasado hubo un caso de una paciente trans femenino, y que la hospitalizaron en la sala de hombres, y después tuvieron como, la doctora Peña tuvo que hacer como una presentación de hormonación para que cacharan alguna cuestión, y uno de los entrevistas dijo, ¿cómo voy a tener este paciente en la sala si en la noche se va a ir a meter a la cama de los otros pacientes? ¿Cachai? O la otra doctora dijo como, ¿cómo él va a ser mujer si su carnet dice que es hombre? Así como que el carnet de identidad definiera como tu identidad, ¿cachai? Yo creo que es algo como del Van Buren, porque en el Pereira al menos todavía es como súper pesado el tema. Es que claro, el Van Buren ha sido un poco más pionero en algunas cosas, entonces como que está más familiarizado el tema, pero aún así es en algunos servicios. Porque los servicios que habitualmente no tienen estos pacientes, como nos pasó en Pabellón y nos pasó en la UCI, tenían ese trato como que, no, yo le voy a decir así, es muy enredado, como ninguna disposición a entender. Pero eso uno lo ve en todas las cosas, así que yo creo que por eso es importante desde ya saber y también corregir si es que uno ve esas actitudes en otro amablemente, pero corregir, hacer algo, no quedarse callado. Claro. Es importante eso. Y no olvidar que está respaldado por ley. El tema del nombre. Doctora, tengo una pregunta. ¿En la región el Van Buren es el único centro que tiene este policlínico o en el Frique, por ejemplo, también hay uno? O en Quillota, no sé. ¿Como hay más centros de este? No, en la quinta región es el único. Yeah. Sí. Sí. En Santiago de hecho, no me acuerdo del número preciso, pero hay como 4 o 5 a nivel nacional. Antofagasta, Valparaíso, Santiago y Concepción. No me acuerdo si hay un quinto, pero Súper son poco. pocos. Sí, muy poco.
Yo en endocrinología en el Frique pasé con una doctora que daba como terapia hormonal y todo esto, pero no era un punto de vista tan integral como el que tienen ustedes en el policlínico. Bueno, la Mari es como la experta de esto, porque yo no hago identidad de género. Mi interés, más que nada, para la formación de ustedes, es que lo incorporamos. Así que, gracias al Diego que nos presionó, porque se dio cuenta que los pacientes, cuando se iban a operar, a reasignación en el diagnóstico le ponían disforia de género. Y me acuerdo que me dijo, ¿por qué hice disforia? Y yo tuve que ir a buscar la definición. Y dije, ¿verdad está mal esta cuestión? Po? Y ahí empecé a hablar como a la secretaria, no pongáis disforia porque no todos tienen disforia. Y ahí partió todo el tema. Imagínate, yo no cachaba nada, así que... Y ahora es importante que lo incluyamos en la malla. La idea es que también podamos incluir las mallas de tercero y quinto. Y de la beca, que tampoco lo tiene incorporado en su rotación. Tenía una última duda de qué sucede con la terapia hormonal cruzada cuando los pacientes trans masculinos se embarazan o quieren dar lactancia. Si pueden dar lactancia. Claro, en teoría se debiese suspender por el momento mientras están en el embarazo y en el posparto y la lactancia. Sí pueden, pero se debiese suspender la terapia hormonal mientras eso está Ya. sucediendo. Y como dijo la Javi, acá no está como tan como presente, pero en otros países hay trans masculinos que en el fondo subrogan sus úteros y se inseminan y tienen sus embarazos y hay como un poco más se ve más, digamos, con más libertad respecto de eso. Acá en el centro de reproducción, mientras yo roté, vi también un par de inseminaciones a pacientes que eran no trans, pero con parejas homosexuales, que ha sido como lo más radical o libre que he visto. Pero todavía no sé si ha ocurrido en Chile embarazos en trans masculinos. Supongo que se viene. Ya, estaríamos. Gracias. Con esta sesión terminamos los pasos de Gine, porque el de anticoncepción lo vamos a hacer en conjunto con el grupo 3. Así que damos por terminada todas las actividades teóricas y espero que prontamente nos podamos ver en persona. Espero que, en octubre se supone que volvería el grupo pendiente y después llegarían los demás. ¿Ya? Tuve reunión con campos clínicos y al menos Van Buren ya pidió un plan de retorno, así que yo ya envié como los cupos que necesito, pero el Frique es donde estoy medio complicada porque todavía no hay un plan de retorno y no puedo hacer volver a unos y otros no. Así que a la espera, como todos estos tiempos COVID. Así que cualquier cosa le voy a estar contando, sus notas espero poder subirla al portal esta semana de los quiz. Y nos vemos pronto. Espero. Doctora, ¿y RCP lo vamos a hacer después también entonces? Sí, lo vamos a hacer después. Ya, porque me interesa que eso lo hagamos en el centro de simulación. Sí o sí. Doctora, teníamos algunas dudas con algunas como correcciones de los quizzes. No sé si eso lo podemos ver después o cómo hacerlo. Sí, después mejor. Sí, podrían como unirlas y que las catas me las manden. Y yo los reviso. Ya revisé una de las que me habían dicho antes, el de endometrio. Pero como que háganme un listado de todas las dudas y así yo miro los quiz antes y ahí les contesto. Ya, gracias, doctora. Ya, que estén muy bien, estamos hablando.
Yo quería dar las gracias porque fue una parte del internado como súper buena, fue cortita, pero también pudimos aprender un montón y nos dieron las facilidades a los que estábamos con APS como para poder hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, como que se notó la disposición, las ganas de que aprendiéramos y la calidad humana también. Aparte como de estos temas súper importantes para el manejo de nuestros pacientes y para no quedar de pértines con estos temas. Así que muchas gracias. De nada, esa es la idea, que le saquen el mayor provecho posible, ¿ya? Y obviamente nosotros nos intentamos adaptar a ustedes también, dentro de lo que se puede. Así que me alegro que les haya gustado. ¿Ya? Ahí me envían sus dudas y nos estamos viendo, ¿ya? Gracias. Gracias. Gracias, Gracias. doctora. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Chao, muchas gracias. Chao. Nos vemos pronto. Nos vemos. Nos vemos.